se esperaba un valor aproximado del 5,3 o superior al 5. Evidentemente es una inflación altísima que no logramos controlar. Si bien hubo una desaceleración respecto al mes anterior, que nos había arrojado 5,8, 5,3 es el número muy alto, y cuando analizamos digamos, qué es lo que está pasando en todo este año, ya llegamos al 32,6, y en el año junio, por arriba del 55, concretamente 56,5% interanual. Uh-huh. No deja de llamar la atención, bueno, usted mencionaba, ¿no?, que no se pueda mantener una tendencia hacia la baja como se había iniciado ya en meses anteriores, pero fundamentalmente en algunos capítulos en particular, por ejemplo, el que mayor incidencia tiene en la ciudadanía en general, como es alimentos y bebidas. Sí, bien. Ese capítulo, como decís, es el que mayor peso tiene en la canasta, prácticamente nos dio 5%, y es el que generalmente nosotros prestamos mucha atención porque es el que tracciona a que el ritmo inflacionario no merme o no decaiga. Digamos, los aumentos que están dentro de ese capítulo son permanentes, continuos. Uno desmenuza, por decirlo de alguna manera, encontramos aumentos, por ejemplo, en el azúcar del 20%, café del 17%, lo que es carne vacuna prácticamente en el 10%, es decir, nosotros abrimos ese capítulo y encontramos mucha volatilidad de precios. Y ese es el capítulo que, si bien no fue el más alto el mes pasado, porque el más alto fue indumentaria, con 9,2%, un valor también muy grande, alimentos y bebidas nos preocupa porque después se traslada a lo que son nuestras canastas de Bahía Blanca de indigencia y pobreza. Gonzalo, incluso hay otros 2 capítulos más por encima del 7%, ¿no? Hablamos de, mencionabas vos, indumentaria y equipamiento del hogar y salud también. Sí, y los datos son muy grandes porque son 8,6% en equipamiento y funcionamiento y en salud 7,1%. En cada uno de ellos encontramos, por ejemplo, arriba del 18% en todo lo que es utensilios de cocina y cubiertos, 16% en cortinas, alfombras. También hay una actualización en lo que es los salarios de servicio doméstico del 14%. En lo que es salud encontramos aumentos interesantes en lo que es medicamentos, del 9%, incluso en servicios prepagos y auxiliares del 5%. Son todos números no pequeños, son todos por encima del 5, del 10, del 15%, que hacen que estos indicadores estén incluso por encima del promedio. Gonzalo, no puedo dejar de notar que indumentaria es un capítulo que realmente viene teniendo subas muy fuertes en los últimos meses, a veces en algunos casos muy distintas al índice general, muy por encima, ¿no?, del índice general. ¿Esto está ligado a un proteccionismo por parte del gobierno a la industria textil nacional? Mira, nosotros observamos un aumento muy fuerte, esto que vos estás diciendo, sobre la segunda parte del año pasado, que tenía que ver con, la reactivación del sector. Pero el año pasado ya pasó. Hay que ver este año qué está pasando, porque si bien el acumulado de la inflación, es decir, de enero, ahora nos está dando 32,6, ese capítulo que vos mencionás, indumentario, nos da casi 29, es decir, está un poco por debajo del promedio, pero está muy parecido a lo que es la inflación interanual, es decir, de junio del año pasado a estamos en 56 y la interanual es el 56,5, es decir, están de la mano. En este año por debajo, pero en el último año están de la mano. Tiene que ver con algo que esto que vos mencionás, tiene que ver también con las cuestiones de importación, tenemos complejidad de importación hace tiempo, y también tiene que ver con cuestiones estacionales, porque cuando nosotros uno mira, qué pasó dentro de esos capítulos, vemos aumentos no menores del 6, 7, 8% en ropa exterior para hombre, ropa exterior para mujer. También tiene que ver con la confección. Hay calzado de hombre que aumentó muchísimo, tiene que ver con un 26%. Entonces tiene que ver una cuestión de cambio de temporada, de cuestiones estacionales, de cuestiones de importación. El sector textil es uno de los sectores que también ha crecido mucho, tiene muy buen desarrollo productivo.
Sé que es difícil, sobre todo en este contexto de la República Argentina, pero algunos ya mencionan que la inflación de este 2022 podría llegar a superar el 100%, podría llegar a superar esa cifra o ese guarismo. Con este contexto económico que se está dando por estas horas, ¿es posible efectuar una proyección a futuro? Se puede hacer, digamos, proyecciones se pueden hacer y pueden ser lo suficientemente sencillas en función del supuesto que uno establezca o muy complejas, porque es difícil predecir el futuro, que es lo que vos estás mencionando, pero en función de esta mitad de año que ya pasó, uno puede suponer, es decir, ¿qué pasara si nosotros tuviéramos 7% promedio de acá a fin de año? Estaríamos en el 100% de inflación. No es algo descabellado, ¿no? No es algo descabellado, digo, si tenemos un 5,3 en el mes de junio y este contexto ya en el inicio del mes de julio, todo podría ser. Sí, a ver, uno esperaría no tener 7% promedio, es decir, uno podría tener 7% desde julio todos los meses igualitos hasta diciembre, nos daría 100%. Podríamos tener 8,5, 6,5, que el promedio me dice 7. Sí, sí. Eso sería un caos total para la economía y para los bolsillos de los bahienses. A nosotros, digamos, si mantuviéramos este 5,3% que nos dio en junio, fuera el mismo valor para todo lo que resta del año, nos estaría dando 80%. Gonzalo, te iba a preguntar precisamente por eso, en este contexto, ¿qué puedan hacer un comerciante, un industrial de Bahía Blanca y del país? ¿Cómo planifica? ¿Qué se hace en estos casos? Está claro que la planificación es muy compleja, porque cuando uno asocia planificación es a mediano plazo, no es planificación por día o por semana, no existe. Digamos, esas cuestiones son operativas, pero la planificación tiene un horizonte más sobre el tiempo, más alejado del tiempo. Entonces, lo que uno planificaba con las pocas herramientas que pudiera tener, porque uno intenta controlar su economía, su estructura de costos, sus proveedores, sus clientes, pero hay un montón de variables que no manejamos que creemos que las maneja el gobierno y a veces no lo logra. Entonces, trabajar en el mediano plazo es muy complejo. Lo que sí se ataja o toma como referencia el valor blue, el del dólar blue, el valor del mercado informal, que si bien es muy pequeño y hay muy pocas operaciones en estos días, es la que uno marca como referencia. Y si hubo un salto bastante importante del 10-12%, automáticamente no solo eso lo consideran sus costos y en sus precios, sino a veces duplica. ¿Qué quiero decir? Si hubo un aumento en el valor del billete blue del 10-12%, posiblemente esté tomando como referencia un 20% de ajuste. ¿Para qué? Para tomarlo como cobertura ante posibles volatilidades próximas. Gonzalo, muy breve ya porque estamos por cerrar, le consulto qué le dice el nombre de Silvina Batakis al frente de la cartera de Economía. Bien, a mí lo que me dice es del ala kirchnerista, me dice que está donde está o fue designada por común acuerdo, por consenso entre las dos figuras como Cristina y Alberto. Me dice que tiene 30 años de gestión pública y por el lado de la academia, muy bien formada académicamente y con experiencia en la gestión pública. Muchos de esos años orientada a lo que es la gestión administrativa, la gestión económica, financiera. Eso es lo que me dice.